el ministerio Conéctate a Jesús y seminarios y tutorías presentan la serie Feliz para Siempre en su séptimo segmento de la programación diaria. La escuela sabática regular, cuarto trimestre, lección número 3. La misión de Dios, mi misión. Ya queda con ustedes la maestra asignada por Dios para conducirnos a través del Espíritu Santo. Mi querida esposa Rosita Baker de Moreno, a quien le decimos, amor, el tiempo es todo tuyo. Bendiciones. Muy buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta preciosa mañana, aunque por acá está como medio nubladito. Supongo que ¿cómo es que se llama eso? El eclipse solar como que nos dejó así medio extraños. Tuvimos algo de lluvia ayer, así que no pudimos ver el eclipse, pero le agradecemos al Señor que sí pudimos verlo en el internet, cómo se manifestó en diferentes países. Es un privilegio para nosotros ver cómo a través de la naturaleza Dios se manifiesta, manifiesta su poder, manifiesta su control de todo lo que sucede a nuestro alrededor en cuanto a la naturaleza se refiere. Y llama la atención que la naturaleza sigue un orden. No se, el Sol no se sale de su órbita, los planetas tampoco. Todo está diseñado desde un principio que Dios lo creó y Dios sostiene su naturaleza. Qué interesante que todo se mantiene en su orden, reflejando a nuestro Creador. Y bueno, vamos a entrar en materia. Hoy iniciamos una nueva lección y vamos a pedirle al Espíritu Santo, que es nuestro profesor por excelencia, que dirija nuestros pensamientos y que podamos, a través de su palabra, comprender cuál es su voluntad para nuestras vidas. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra libremente. Sabemos que en otros países no se puede estudiar tu palabra, está prohibido, pero damos gracias que desde esta plataforma nosotros podemos llegar a muchos lugares donde físicamente no podemos llegar, pero tu Santo Espíritu le ha puesto en la mente del hombre la inteligencia y la sabiduría para diseñar métodos con las cuales podemos compartir tu palabra. Esta mañana, este estudio pueda llegar hasta los lugares más recónditos donde se habla español y que pueda servir de esperanza, que sea una voz de esperanza a aquellos que no encuentran esperanza, no saben a dónde ir, Señor. Vimos ayer en las noticias cómo una dama estaba confusa gritando allí en Gaza, que le están diciendo que se vaya, pero ¿a dónde? Porque el lugar donde le están diciendo que se vaya no es seguro tampoco. Y el trayecto que están utilizando, que es el único que pueden utilizar para llegar a donde les están diciendo que lleguen, tampoco es seguro. Y si se quedan en donde están, tampoco es seguro. No encuentran, Señor, seguridad. No encuentran paz. No saben qué hacer. Solo tú, Señor, puedes darle consuelo, puedes darle una vía de escape
a tus hijos, que puedan escuchar tu voz diciéndoles a dónde ir. Y estamos seguros, Señor, que el único lugar seguro es refugiarse en ti, Señor. Que aunque físicamente no encuentren un lugar seguro, que emocional y espiritualmente puedan encontrar paz al entregarse por completo a ti, Señor, y que tú seas el que los dirijas a puerto seguro. Dirígelos, Señor, protégelos, protege también a tus hijos que están en Ucrania, que están en Haití, que están en todas partes del mundo y que están enfrentando situaciones difíciles. También, Señor, te pedimos por aquellos que están enfermos, que están privados de libertad. Tú conoces la situación de cada uno de tus hijos. Y también pedimos por aquellos que viven en hogares de situaciones difíciles, donde el padre o la madre han abandonado el hogar y viven una situación difícil. Solo tú, Señor, solo en ti hay refugio. Que cada uno de nosotros pueda encontrar ese refugio en ti, que al estudiar tu palabra podamos obtener las promesas que tú tienes escritas allí y que esas promesas nos puedan dar esperanza. Sabemos que muy pronto has de venir y nos estás invitando a que podamos cumplir la misión para que cuando regreses, todos aquellos que hayan escuchado este precioso mensaje de salvación puedan ser salvos. Dirígenos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos estudiando la guía de estudio titulada La misión de Dios, mi misión. Sí, es mi misión. La he aceptado y la he aceptado con gusto, con el privilegio de servir a aquel que tanto me amó, que lo entregó todo para que pueda tener vida eterna. Sirvo de corazón, sabiendo que Jesús se entregó de corazón, intercambió conmigo, tomó mi sentencia de muerte y Él me dio en su reemplazo la corona de vida eterna. ¿Cómo no servir a aquel que tanto nos ama, que lo entregó todo para que pudiésemos ser salvos? Cada uno tiene que responder a esa pregunta. Solo sabemos que en la guía de estudio pasada nos dejaron vestidos con la armadura y en esta guía de estudio nos están invitando a que ya que estamos listos y vestidos para la guerra, que entonces aceptemos nuestra misión. Y le agradecemos al Señor por esta guía de estudio. Y esta semana va a ser de reto, ¿sí? Va a ser un reto. Porque el título de la lección es El llamado de Dios a la misión. Cada uno de nosotros va a recibir un llamado y cada uno de nosotros tendrá que responder a ese llamado. El versículo para memorizar para esta semana es uno solo y es bien sencillo y es bien conocido. Es Hechos capítulo 1, versículo 8, que nos dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo vamos a recibir poder? Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo haya hallado un lugar en nuestra mente, entonces seremos testigos de Jesús en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso fue lo que aprendimos también la semana pasada, qué significaba que fuésemos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y se nos invitó
a que diéramos testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, primero en Jerusalén, con nuestras familias, con nuestros vecinos, luego en Judea, con aquellos que están dentro de nuestra comunidad, en Samaria, con los que están dentro de nuestro país, pero que no están tan cerca de nosotros, y hasta lo último de la tierra, llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso es lo que el Señor desea que hagamos como agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros. Nos invita a que nosotros demos testimonio de las grandes cosas que ha hecho en nuestras vidas. Y ojalá que cada uno de nosotros pueda responder positivamente a este llamado de ser testigos de Jesús. Sin embargo, esta semana se nos va a desglosar un poquito qué significa ser testigos de Jesús. Y en el bosquejo de esta semana tenemos en la introducción qué es el llamado de Dios a la misión. Luego se nos va a invitar a aceptar ese llamado y a salir de nuestra zona de comodidad. Claro, en su guía de estudio aparece la palabra confort, pero como traductora e intérprete oficial me rehúso a utilizar lo que llamamos un anglicismo, que es tomar una palabra en otro idioma y en especial en inglés y utilizar esa misma palabra en español, y entonces encima de eso, por el uso, se acepta y se incluye dentro del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Increíble, pero así es cierto. Así que aunque en su guía de estudio aparece salir de nuestra zona de confort, como traductor e intérprete voy a usar la palabra correcta, salir de nuestra zona de comodidad. Para el lunes vamos a estar viendo ser una bendición para el mundo entero. ¿Se acuerdan de qué personaje bíblico fue llamado para ser bendición para todas las naciones? Bueno, vamos a estar viendo un poquito qué significa eso. Y hablando de ese personaje bíblico, estaremos hablando un poquito del llamado que se le hizo a Abraham. Luego estaremos viendo cómo la iglesia primitiva tuvo que salir de sus diferentes zonas de comodidad. Y bueno, al final vamos a tener que empezar por donde estamos, ¿sí? El punto de partida es exactamente donde estás. Así que esto es lo que nos espera durante la semana. Pero vamos a meternos ya en la introducción y vamos a ver el llamado de Dios a la misión. Saben, mientras que estábamos buscando algunas ilustraciones para esta guía de estudio, nos encontramos con esta en particular que dice lo siguiente: el llamado de Dios es tu misión de vida. ¿Sabías eso? Y Dios te lo dio cuando te creó. No tenía idea, pero tiene sentido. Tu llamado es mucho más significativo que cualquier trabajo que puedas desempeñar en tu vida. Es una misión que lo abarca todo, siendo el centro de tu vida y debiendo influir en todo lo que haces. Quiere decir que el llamado que Dios nos va a hacer no es, por así decirlo, algo que yo hago cuando tengo tiempo. El llamado de Dios para mí es más que un trabajo, es mi vida, es el cumplir con el propósito por la cual Dios me creó y me tiene aquí. Así que esto es vital, que nosotros aprendamos cuál es el propósito por la cual Dios nos creó, que es prácticamente lo mismo que la misión que Dios quiere que cumpla, porque al cumplir la misión estaré cumpliendo con el propósito por la cual Dios me creó. Y seguimos
animando a todos a que estudien, y creo que ya lo guardé. Lo tengo en algunos de los sitios, el libro Una vida con propósito, no sé para dónde cogió, pero ese libro es vital para que nosotros también podamos comprender cuál es el propósito por la cual Dios nos tiene aquí. Así que empezamos esta lección número 3, el llamado de Dios a la misión, diciendo lo siguiente. A veces Dios puede sacarnos de nuestra zona de comodidad para convertirnos en sus testigos. Y cuando leí esto, yo me quedé pensando, Dios mío, ¿cuántas veces no me has sacado de mi zona de comodidad? Recuerdo cuando recién conocí a mi amante Salvador Cristo Jesús estudiando su palabra. Recuerdo que se nos invitó a que asistiéramos a una iglesia en una comunidad que está un poco distante de donde vivimos. Y recuerdo mis padres, en especial mi mamá, creo que fue la que me lo dijo. Me dice, de todas las iglesias a las cuales tenías que elegir, tuviste que elegir una en esa comunidad. Y yo me quedé, mami, ¿y qué tiene la comunidad? No está dentro de nuestro estrato social. Y yo me quedé, ups. Allá hay mucha gente que no, con la cual no te quiero, no quiero que te mezcles. Yo me quedé, pero mami, el Señor me está enviando a ese lugar. Y ella me decía, bueno, te atienes a las consecuencias. Y yo me quedé, wow, ahora sí me las puso, me puso en 3 y 2. El Señor me estaba sacando de mi zona de comunidad, de comodidad, de mi comunidad, una comunidad tranquila, ¿qué les puedo decir? Y me estaba llevando a otra comunidad que, bueno, yo no la conocía, así que me iba a documentar. Para llegar a esa comunidad tenía que tomar 2 buses, tenía que hacer transbordo y me tomaba de 45 minutos a 1 hora en transporte público. Yo me quedaba, yo, ¿en serio? ¿Esto qué ha sido? Pero ¿sabes qué? Dios a veces nos tiene que sacar de nuestra zona de comodidad para que para que seamos testigos. Y en esa comunidad aprendí lo que jamás hubiera aprendido. Aprendí a ser un testigo. Sí, en esa iglesia el Señor me mostró tantas y tantas cosas que desconocía, que valió la pena salir de mi zona de comodidad. Y en ocasiones, Dios puede usar este cambio para alcanzar sus propósitos, como por ejemplo, la dispersión de la gente en la Torre de Babel. Y yo me quedé, ¿cómo así? Otro ejemplo es Abraham. Abraham salió de su patria para ir a otra, como medio para dar testimonio El de ministerio lo que Conéctate a Dios Jesús. estaba haciendo en su vida. Y ese llamado, Abraham lo recibió en Génesis capítulo 12, versículo 1. Y el Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes o de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Wow. Ni siquiera me dijo para dónde iba, diría yo, si fuera Abraham. Simplemente me dijo, yo te la voy a mostrar. Yo, ok. Acá por lo menos el Señor me dijo a dónde iba. Pero Abraham simplemente le dijo que se la iba a mostrar en el camino. Wow, qué interesante. Pero bueno, nos sigue diciendo la guía de estudio que los discípulos de Jesús pasaron de trabajar solo entre 2 judíos, entre los suyos, a trabajar también para los demás. Por eso Hechos 1:8 nos dice que primero tenían que empezar en Jerusalén y luego Judea, Samaria y hasta lo último. Pero tenían que empezar con los suyos. Pero una vez que terminaban con los suyos, los iban a enviar a trabajar a otro lugar.
En Hechos 1:8 se estableció un principio de evangelización en donde empezarían localmente en Jerusalén y Judea, luego irían a Samaria y finalmente hasta los confines de la tierra. Y eso es lo que nos dice nuestro versículo para memorizar en Hechos capítulo 1, versículo 8. Así que es necesario que usted y yo estemos abiertos a que el Señor nos va a hacer De la serie Feliz para y ese llamado nos puede sorprender, ¿sí? Porque puede ser que nos llame para ir a una tierra cerca de nuestra comunidad, puede ser que nos llame para ir a una tierra un poquito más lejana, puede ser inclusive que nos saque de nuestra zona de comodidad, no tanto alejándonos de nuestro país, como vemos aquí, que aunque no salgamos de nuestro país, Dios quiere que alcancemos con el evangelio a la gente que nos rodea. Y cuando la iglesia de Jerusalén se estaba volviendo muy complaciente, muy cómoda, sus miembros fueron dispersados. Y me llama la atención la manera en que fueron dispersados. Llegó la persecución, la gente estaba sufriendo. Estos desafortunados acontecimientos se convirtieron en un medio para difundir las buenas nuevas para todo el mundo. Y me encontré con esta cita que me llamó la atención. En Hechos capítulo 8, versículos 3 y 4, encontramos a un personaje llamado Saulo de Tarso, que asolaba a la iglesia, entraba de casa en casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Así estaba de cruda la persecución en Jerusalén. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El Señor utilizó algo tan crudo como la persecución para dispersar de Jerusalén a los que conocían el mensaje de salvación y al mismo tiempo posibilita la proclamación de la palabra, no solamente en Jerusalén, sí, porque cuando quedaban privados de libertad, les daba la oportunidad de llevar el mensaje de salvación a aquellos que estaban privados de libertad, como sucedió con lo que fue el apóstol Pedro y alguien más, no me acuerdo. Pero cuando ellos estaban privados de libertad, ellos empezaron a cantar alabanzas al Señor en la cárcel. Y allí pudieron ganar al carcelero de Filipo, Pablo y Silas, sí, era el mismo que estaba asolando a la iglesia. Yo estaba pensando, yo digo, no puede ser el que estaba asolando a la iglesia que quedó preso. Pero sí, este mismo que estaba asolando a la iglesia, cuando se convirtió, cuando llegó a conocer a Jesús, él entonces quedó privado de libertad y allí pudo comunicar las buenas nuevas del evangelio. Así que aquellos y aquellas dispersados de Jerusalén llevaron consigo la maravillosa historia de Jesús de Nazaret. Han sido empoderados por el Espíritu Santo para comunicar las buenas nuevas de salvación de Jesús a aquellos que no le conocen. Así que nosotros a veces pensamos, y voy a decir algo que de repente sonará extraño, pero estamos viviendo situaciones difíciles en Jerusalén, en la Franja de Gaza, en Ucrania. Y yo no sé, de repente, y parece insólito, porque estamos hablando de que muchas personas están muriendo. Pero el Señor también está utilizando la coyuntura para que aquellos que conocen a Jesús puedan llevar un mensaje de salvación a otras personas que no lo conocen. Tan duro como suena eso. Y yo sé que Dios
no es el autor de las guerras. El autor de la guerra es Satanás. Pero está utilizando eso malo para sacar algo bueno. Y yo siento que inclusive es un llamado de atención para nosotros, que podamos acelerar el cumplimiento de la misión, el llevar este mensaje de salvación a toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque llegará el momento en que Satanás va a tomar lo último que le queda para que cada nación se levante contra nación, como está predicho en Mateo 24. Y que cuando cada nación se levante contra otra nación, tal vez ya sea demasiado tarde para nosotros cumplir la misión. Así que es necesario que tú y yo aprovechemos esta coyuntura de que nuestros países todavía están tranquilos para cumplir la misión. Y ese fue el mensaje que nos dio el pastor Neil Wilson, el presidente de la Iglesia de Adventista a nivel mundial, que aceleremos el paso en cumplir la misión antes de que se nos cierren las puertas. Una invitación a meterse de lleno en asumir nuestra responsabilidad de cumplir la misión. Pero bueno, nos dice las notas de la hermana White para el sábado lo siguiente, que viene de Consejos para los Maestros, página 230. Dios nos ha dado a todos, con muy pocas excepciones, el don del habla, para que podamos relatar a otros cómo Él nos trata, cómo nos ha tratado, todo lo que ha hecho en nuestras vidas, para que su amor y compasión pueda conmover a otros corazones y que de otras almas puedan elevarse también alabanzas a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Y ayer, sin saber que esto iba a suceder hoy, en la transmisión de ayer, estábamos hablando de que el Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios, para que fuésemos santos y sin mancha, para que fuésemos testigos. Y por ende, somos inclusive linaje escogido porque nos ha llamado a ser príncipes y princesas, nos ha llamado a sentarnos en lugares celestes. Eso lo aprendimos en Efesios, en la guía de estudio pasada. Pero ahora se nos está diciendo que además de haber sido elegidos como linaje escogido, también somos un real sacerdocio. Y ayer yo hice mención de esto porque estábamos hablando de que pensamos que solamente le toca al ministro que gana un salario para predicar el evangelio, que él es el único que lo debe hacer. Pero primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 nos dice que nosotros hemos sido llamados, sí, hemos sido llamados de las tinieblas en que vive el mundo a la luz admirable de nuestro Salvador. Él dijo que él era la luz del mundo, es la luz del mundo. Y si nosotros fuimos llamados a salir de las tinieblas a su luz admirable, ahora podemos ver con claridad el conflicto entre el bien y el mal. Ahora podemos ver a dónde estamos. Se nos ha invitado a ponernos la armadura y a unirnos al ejército de Cristo. Tenemos que también saber que somos real sacerdocio, somos sacerdotes, somos ministros de Dios.
Somos una nación santa, hemos sido apartados para un uso santo. Fuimos un pueblo que Dios adquirió por la sangre bendita de nuestro amante Salvador Cristo Jesús. ¿Cómo no aceptar el llamado? Dios te bendiga. Es un privilegio. A continuación tendremos la escuela sabática regular de nuestro Padre Celestial, ser testigos de lo que Él ha hecho a cargo de mi querida esposa Rosita. Ya regreso. Y nos sigue diciendo consejos para los maestros. El Señor ha dicho, vosotros sois mis testigos, nosotros somos sus testigos. Pero todos los que son llamados a dar testimonio de Cristo, primero tenemos que aprender de Él a ser testigos eficientes. Sí, vosotros sois mis testigos, dice el Señor. Él nos eligió como siervos para que conozcamos, primeramente, y creamos, en segundo lugar, y entendamos que Él mismo es Dios. Antes de Él no ha sido formado Dios, ni lo será después de Él. Y se requiere que nosotros tengamos un conocimiento personal de nuestro Padre Celestial, de nuestro amante Salvador y del Espíritu Santo. Una vez que lleguemos a conocerlos, creeremos en sus promesas, creeremos en ellos, sabremos que no es solamente leer la palabra de Dios y decir, oye, la palabra de Dios dice tal o cual, sino que podemos dar testimonio de lo que esa palabra ha hecho en nuestras vidas. Nosotros somos testigos cuando tenemos una relación personal con Dios y hemos experimentado en nuestras vidas lo que Dios ha hecho por nosotros. De otra, no puedo ser testigo ocular. No hay manera de ser testigo de algo que yo no vi o de algo que yo no experimenté. Así que es necesario aprender de Jesús, aprender. ¿Qué tengo que aprender? No la Biblia de memoria, sino aprender conforme a la experiencia que estoy teniendo a diario con Jesús. Un ejemplo, si yo me quedé sin empleo, ¿a quién voy a recurrir? ¿A dónde busco ayuda? No tengo recursos. Pero yo tengo un Padre Celestial que es rico. Él es el dueño del mundo entero. ¿A quién debo recurrir cuando tengo ese tipo de situación? A mi Padre. El Señor me ha dicho en Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. ¿Creo yo en esas promesas? Bueno, aquí se nos invita a conocer a Dios. Cuando yo conozco a Dios, llego a confiar en Él, llego a creer en Él y pongo en práctica. Es más, tomo la promesa y la hago mía. Y digo, Señor, tú me has prometido que si te busco a ti en primer lugar, tú te encargarás de mis necesidades. Aquí me entrego a ti por completo. Aquí estoy. Úsame para que pueda ser bendición a las personas que me rodeen. Pero necesito que suplas mis necesidades. Y créanme, se los puedo decir porque lo he probado una y otra vez. Las promesas de Dios no fallan. Conozco a mi Padre y las veces que he ido a Él pidiéndole, no solo para mí, sino también para otro, responde de una manera contundente que no hay manera de que no sepas que la respuesta vino de Él. Cuando tú llegas a conocer a Dios de esa manera personal, entonces tú puedes ser testigo y decirle a otro, mira, cuando yo estaba en esa situación de que yo no tenía empleo, que no tenía una entrada, el Señor cumplió con su promesa, me respondió
Y aquí estoy para ser testigo, para decirte que las promesas de Dios son ciertas y son verdaderas. Y así es como puedo llegar a ser un testigo. De esa manera, aprendiendo de Él. Y cuando tú aprendes de esa manera, tu testimonio viene por experiencia, no es que estás contando el testimonio de otros, sino lo que tú viviste en carne propia en tu relación con Dios. Como hijos del Rey Celestial, nosotros debemos educarnos para dar testimonio en voz clara y distinta, y de tal manera que nadie pueda recibir la impresión de que nos está costando hablar de la misericordia de Dios. A mí no me cuesta para nada. Yo te puedo decir todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Es más, no me alcanzaría el tiempo para decirte todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Todo. Te puedo hablar de situaciones concretas, de cómo Dios se ha manifestado en mi vida. Así que a mí no me cuesta hablar. Se me hace fácil hablar de mi Padre Celestial, de mi amante Salvador Cristo Jesús, y de lo que el Espíritu Santo me impresiona a decir, a conversar. Es una relación personal diaria. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que lleguemos a ser testigos, testigos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y de esa manera, solamente si cada uno de nosotros pudiera compartir lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, lo que el Padre, el Espíritu Santo ha hecho en nuestras vidas, donde hay uno solo que escucha el mensaje de salvación, habría muchos que escuchen y que también acepten a Jesús como su Salvador. El mundo perece por falta de nuestro testimonio. Y ojalá que llegues a conocer a Jesús, que esta transmisión te motive a conocer a Jesús estudiando su palabra. Estudia los evangelios en primer lugar. Llega a conocer lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y como dice Jesús, el que lo conoce a Él, conoce al Padre. Así que si llegas a conocer a Jesús, llegarás a conocer al Padre y al Espíritu Santo. Y cuando los llegues a conocer, llegarás a conocerlos a tal punto que confíes en ellos, que entregues tu vida por completo a ellos, y cuando lo hagas, cada palabra que sale de la boca de Dios será para ti un manjar. Y empezarás a tener tu experiencia con el Padre, a probar las promesas. No estás muy seguro al principio y de repente el Espíritu Santo te dice, aquí está. Y tú te quedas, wow, wow. De eso se trata el cumplir la misión, en ser testigos de Jesús. Pero bueno, ahora se nos hace otra invitación. Se nos pide salir de nuestra zona de confort o de comodidad. ¿Qué significa salir de nuestra zona de confort y de comodidad? Esto significa que voy a salir de mi burbuja, en donde yo estoy cómoda, en donde todo lo que aprendí ya lo aprendí y estoy tranquila. Pero ahora voy a dar un paso, voy a salir a un terreno desconocido. Sí, a veces da temor y lo he experimentado en mi vida también. Pero ¿saben qué? Si no salgo de la zona de comodidad, nunca voy a tener un aprendizaje nuevo. Es así de sencillo. Inclusive estudiando la palabra de Dios. De repente estamos acostumbrados a estudiar solamente el Nuevo Testamento. Bueno, yo te invito a salir de tu zona de comodidad. Atrévete a estudiar toda la palabra de Dios. Atrévete a estudiar el Antiguo Testamento. Y te darás cuenta de la riqueza espiritual de la cual te estabas perdiendo. Yo ahora mismo estoy disfrutando
del estudio de los proverbios. Nunca pensé que cada proverbio era una enseñanza tan profunda. Y la cabeza me está dando vueltas, porque cada proverbio que leo digo, wow, podíamos predicar de cada proverbio un sermón de 1 hora, porque tiene de todo. Y ahora el Señor me está ayudando a ver la relación que existe entre algunos proverbios en un mismo capítulo, a veces en 2 o 3 capítulos, en donde parece que hay una tendencia, donde parece que el sabio Salomón tiene la tendencia a repetir en esencia la misma enseñanza, pero desde otro enfoque. Y es interesante ver cómo estudiar la palabra de Dios en el Antiguo Testamento tiene tal profundidad. Es más, me atrevo a decir que en el Antiguo Testamento hay mayor profundidad que en el Nuevo Testamento. Me atrevo a decir eso, por todo lo que hemos estado estudiando en la palabra de Dios hasta ahora. Pero bueno, el salir de tu zona de comodidad, el estar en tu zona de comodidad limita tu experiencia. Pero cuando tú sales, tienes aprendizaje. Además, vivir en la zona de confort puede resultar placentero, pero las oportunidades se encuentran fuera de ella. ¿Quieres crecer? Entonces, no tengas miedo a salir y a descubrir que la vida, qué es lo que la vida te depara, qué es lo que hay. Ahora, hay personas que utilizan esto, pero en el sentido negativo, que salen de su hogar, especialmente los jóvenes, para descubrir lo nuevo que hay en una pandilla. No estamos hablando de eso. Estamos hablando en un sentido positivo. El sentido positivo de estar en una zona cómoda donde tú tienes tu apoyo de familia y todo lo demás. Y eventualmente voy a narrar una experiencia en cuanto a esto y salir a hacer algo diferente. Es más, te lo pongo desde este punto de vista. Cuando como jóvenes vamos a ingresar al mercado laboral, toda la vida has estado en casa, cómodo, tu mamá y tu papá te suplen todo, pero ahora ya te graduaste de la universidad o te graduaste. La semana pasada estuvimos. Tienes que salir a trabajar, buscar el sustento, inclusive a pagarte tu propia universidad porque tus padres no pueden. Vas a salir de tu zona de confort, de tu zona cómoda. Vas a ingresar al mercado laboral. Vas a ingresar por primera vez a trabajar. Tienes miedo. No sabes cómo te va a ir. No sabes qué te espera. Pero la única manera de aprender es saliendo de tu zona de comodidad. Y vas a ingresar al mercado laboral, vas a empezar con tu nuevo empleo, vas a empezar a crecer y a aprender. Y luego te vas a dar cuenta de que, hey, yo puedo, adquieres confianza. Y luego vas a incursionar en crecer, en subir, en buscar empleos que tengan mayor responsabilidad, mayor remuneración, y así se crece. Pero si tú no das el primer paso a ese primer empleo, no vas a crecer. Así lo dejo de tranquilo, de chiquito. Así que enfrentemos nuestros miedos y salgamos de nuestra zona de confort o de comodidad. Salir de nuestra zona de confort en los tiempos bíblicos tomó otro matiz. Para llegar a los demás, Dios quiere que salgamos de nuestra zona de confort. El deseo de permanecer únicamente con los de nuestro propio linaje o clase étnica o social puede llevarnos al egoísmo e inclusive a la maldad. Este peligro es una de las lecciones que derivan de la historia de Babel. Yo me quedé pensando, pero
La historia de Babel que tiene que salir con, que tiene que ver con la zona de confort. Bueno, vamos a ver qué dice Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 9. ¿Cuáles eran las intenciones de la gente en la Torre de Babel? ¿Qué quería hacer y por qué Dios se lo impidió? Bueno, vamos a leerlo. Dice Génesis capítulo 11, versículos 1 al 9 en referencia a la Torre de Babel, lo siguiente. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Yo me quedé pensando, ups, allí no hubiera podido tener trabajo como traductor e intérprete, porque era una sola lengua y no había necesidad ni de traducción ni de interpretación. Locura de mi parte, pero eso fue lo que vino a mi cabeza cuando lo leí. Y dice, y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en tierra de Sinar y se establecieron allí. Ahora, estamos hablando de la gente que nacieron de los hijos de Noé. Recuerden que la familia de Noé tenía 3 hijos con sus esposas. Los hijos de ellos ahora son los que viven en la llanura en tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Usted dirá, pero ¿y qué hay de malo en edificar una ciudad, una torre y una torre que llegue al cielo? ¿Cuántos grandes rascacielos no tenemos hoy en día? ¿Cuántas grandes ciudades no tenemos? ¿Cuántas ciudades no se han hecho un nombre? Pero veamos cuál es la opinión de Dios al respecto. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Un título que siempre me había puesto a pensar, ¿por qué Jesús se llamaba el Hijo del Hombre? Pero bueno, eso es harina de otro costal. Así que Dios descendió. Interesante, interesante. Dios desciende para ver. Si usted pensaba que Dios no le interesaba lo que usted hacía, recuerde ese versículo de Génesis 11, capítulo 11, versículo 5. Dios desciende para ver qué estamos haciendo nosotros los hijos de los hombres. Y en Génesis 11, 6 nos dice lo siguiente, pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. ¿Por qué? Porque estaban unidos, tenían una sola meta, hablaban un solo idioma y eran un solo pueblo. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Y me detengo aquí. La primera vez que yo recuerdo que el Señor menciona o habla en plural fue cuando creó al hombre. Usted recuerda Génesis capítulo 1 y versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí nuevamente el Señor habla en plural. Descendamos y confundamos. Cuando usted ve que Dios habla en plural, estamos hablando de que el Dios triuno está de acuerdo en hacer lo que van a hacer. Estamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los mismos 3 que estuvieron de acuerdo en hacer al hombre
conforme a su imagen y semejanza, estuvieron de acuerdo en descender y confundir allí en Babel la lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora sí necesitan un traductor e intérprete, porque no se van a entender. Pero, ¿cómo terminó la historia? Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Babel, confusión. Y si recordamos cuando estudiamos el mensaje de los 3 ángeles, se habló del significado de Babilonia, confusión. Bueno, viene de Babel. Allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra Número 3. y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y usted dirá, ¿por qué el énfasis en esparcirlos desde allí sobre la faz de la Número tierra? 3. Mire que lo dice 2 veces, aquí al principio y aquí al final. El ministerio Voy a Conéctate. mencionar algo que no creo que se menciona en la guía de estudio, pero una de las cosas que Dios dijo en Génesis, y si la memoria no me falla, fue en el capítulo anterior, que le dijo a los hijos de Noé, que les había dicho que se debían esparcir. Lo estoy buscando, pero así a simple vista no lo encuentro. Aquí está. Se poblaron, ajá. Las generaciones de los hijos de Noé se mencionan en el capítulo 10. Y en ese capítulo se les dijo, y en el versículo 32 lo dice, Y el ministerio estas son las Conéctate. familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones de la tierra después del diluvio. Ellos debían esparcirse por toda la tierra, no quedarse en un solo sitio. Pero estos señores habían decidido que ellos no querían esparcirse, que ellos querían concentrarse en un solo sitio. Y Dios dijo, oye, yo dije que tienen que esparcirse sobre toda la tierra. Siempre fue el mandato de Dios desde un inicio que el hombre se multiplicara y que se esparciera por toda la tierra. Es más, en el versículo 28 del capítulo 1, esa fue la intención de Dios. Dijo que Dios los bendijo cuando habló de crear al hombre a su imagen y semejanza. Dijo en el versículo 28 del capítulo 1 de Génesis, Dios los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Siempre fue el propósito de Dios de poblar y de llenar la tierra. Pero estos señores quisieron ir en contra de Dios en 2 cosas. 1, no querían esparcirse. Y 2, habían hecho la torre para prevenir que Dios volviera a destruir la tierra por diluvio. Que por lo menos si hubiese una torre que llegase al cielo, alguien fuese salvo. Pero Dios ya había prometido que jamás volvería a destruir la tierra por agua. Así que estos señores están fuera de orden. 1, por no querer cumplir lo que el Señor les había dicho de esparcirse por toda la tierra. Y 2, haciendo una torre, desafiando o no creyendo la promesa de Dios de que jamás volvería a destruir la tierra por agua. Así que este era el problema en esta construcción de la ciudad y de la Torre de Babel. Así que, siguiendo con la guía de estudio, nos dice, la historia de los habitantes de la Torre de Babel revela su gran ambición. Planeaban construir una estructura monumental, una ciudad y una torre que no existían en ningún otro lugar en el mundo. Y además querían hacerse famosos con esa construcción. Querían hacerse de un nombre. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos querido hacernos
de un hombre? ¿Cuántas veces la gente intenta hacer lo mismo en la actualidad? No importa si es mediante la política, el arte, los negocios o hasta la religión. Hay quienes quieren hacerse muy famosos. Al final, sus esfuerzos son inútiles y sin sentido. Y el sabio Salomón dejó registrado en Eclesiastés capítulo 2, versículos del 1 al 11, que él intentó todo. Él dice, voy a probar con alegría, me voy a gozar de mis bienes, pero al final todo fue vanidad. Y lo probó. No se negó a sus ojos ninguna cosa que desearan. No apartó de su corazón ningún placer. Su corazón se gozó de su trabajo, plantó viñas, hizo jardines, construyó edificaciones, hizo todo lo que se le ocurrió a su mente. Todo lo que vino a su mente lo hizo. No se negó nada. Y al final, ¿qué dijo? Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. El hombre más sabio que haya existido te lo está diciendo. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Al final, ¿qué provecho? ¿Qué sacaste? No se negó nada. Es más, se dio cuenta que todo era vanidad. Todo fue por hacerse un nombre y después de eso ir. Pero bueno, la Biblia dice en Génesis 11:4 que esta gente quería construir la torre para evitar dispersarse sobre la faz de la tierra. Quería permanecer junta por motivos egoístas, pero Dios tenía otro plan. Esta gente también se había unido para esta obra. Dice el Señor, el pueblo es uno y todos tienen un mismo lenguaje. Han empezado la obra y nada los hará desistir. Por cierto, este ambicioso plan del pueblo era perverso. Y sí, la guía de estudios sí lo menciona. Aunque las escrituras no lo dicen explícitamente, la hermana White afirma que no confiaban en la promesa de Dios, que nunca más se destruiría la tierra por agua. Pretendían construir, debido a sus propias percepciones de seguridad, un lugar de confiar, en lugar de confiar, en la palabra de Dios. Así que ellos iban a construir la torre para salvar sus vidas. Cualesquiera que fuesen sus motivaciones, Dios sabía que sus intenciones no eran puras, sino que estaban llenas de ambición egoísta y por eso les impidió alcanzar los objetivos que se habían propuesto. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces tú y yo no nos hemos propuesto planes egoístas? Hemos querido alcanzar objetivos egoístas y el Señor lo ha impedido. Wow. Wow. No nos damos cuenta de que estamos yendo en contra de los planes de Dios para nuestra vida. Pero los planes de Dios, te lo puedo decir por experiencia, son mejores de lo que tú y yo imaginamos. ¿Sí? Son mejores. Dios tiene en su haber, en su mente, hacernos el bien, como dice Jeremías capítulo 31. Su pensamiento es para bien para nosotros. Y si nosotros permitimos que Él haga su voluntad en nosotros, nos daremos cuenta de que su voluntad es exactamente lo que nosotros elegiríamos si conociéramos el futuro desde un principio como Él lo conoce. Así que yo dejé de pelear con Dios. Sí, dejé de pelear con Dios. Yo digo, ¿sabe una cosa, Señor? Tú quieres hacerme bien. Yo quiero mi bien. Así que, como tú sabes el futuro desde el principio, hey, haz tu voluntad en mi vida. Tranquila, tranquila. Ahora estoy tranquila y en paz,
en mi relación con Dios? Simplemente haciendo su voluntad. Él me dice, camina por aquí, yo voy confiada de que primero va conmigo porque me ha prometido que jamás me va a abandonar. Y segundo, voy por ese De ahí en camino la calle. confiada Versículo de 5, que sabiduría y al diligencia. final todo va a redundar para mi bien. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Todas las cosas resultan para bien para aquellos que confían en Dios, que se entregan a Él por completo. Así que no hay nada que temer del futuro, a menos que olvides tu experiencia con el Señor en el pasado. Y si no la has tenido, te invito a que llegues a conocerlo, que tengas tu propia experiencia. No te guíes por lo que yo digo. Esta es mi experiencia, yo te la comparto, pero tú puedes tener tu propia experiencia con el Señor. Y cuando la tengas, entonces tú podrás compartir tu experiencia con todas las personas que están a tu alrededor, para que ellos también acepten la invitación de tener su propia experiencia con Dios. Así que concluimos con la cita de la hermana White, que viene de Hijos e Hijas de Dios, y esta cita es exactamente lo que hemos estado hablando en esta guía de estudio. La página 244 nos dice lo siguiente: el mundo caído, nuestro planeta Tierra, nuestro mundo, es el campo de batalla del mayor conflicto que el universo celestial y los poderes de la Tierra hayan presenciado jamás. Sí, es un conflicto cósmico. Fue señalado como el escenario en el cual se libraría la mayor lucha entre el bien y el mal, entre el cielo y el infierno. Y cuando hablamos de infierno, nos referimos al Seol, al sepulcro. Sí. Todo ser humano desempeña una parte en este conflicto. Nadie puede permanecer en terreno neutral. Y eso lo venimos diciendo hace rato. Los hombres, las mujeres, los niños, los jóvenes, los ancianos, todos pueden aceptar o rechazar al Redentor del mundo. Todos somos testigos o de un bando o del otro, o en favor o en contra de Cristo. Cristo nos llama, sí, nos está llamando a alistarnos bajo su estandarte para que entremos con Él en el conflicto como fieles soldados, para que podamos heredar la corona de vida. Esa es la promesa que Dios nos ha hecho. Pero yo no quiero entrar en el ejército de Cristo por la corona de vida. Sí, me motiva, pero yo quiero entrar para que otros escuchen lo que Jesús ha hecho por ellos, al igual que lo que hizo por mí. Que así como alguien me compartió a mí lo que Jesús había hecho cuando yo no lo conocía, yo quiero que otro escuche lo mismo y que se dé la oportunidad de conocer a nuestro amante Salvador Cristo Jesús y todo lo que ha hecho por nosotros. Hemos sido adoptados como hijos e hijas de Dios. Primera de Juan 3:1 nos dice que somos hijos de Dios. Efesios 1:5 lo vimos en el trimestre pasado, que Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesús, según el propósito de su voluntad. Y sabes, Cristo nos ha dejado su promesa segura de que habrá un gran galardón en el reino de los cielos para que participemos en su humillación y sufrimientos por causa de la verdad. Sí, sufriremos como buenos soldados de Cristo. Vamos a sufrir, de que lo vamos a sufrir, vamos a sufrir. Pero al final, el gozo de ver a otro soldado, de ver a un prisionero de guerra liberado de las garras del enemigo, entregar su vida
y unirse a las filas de Jesús, que juntos como soldados de Cristo vayamos a la batalla, aunque allí tengamos allí que apoyarnos los unos a los otros, porque van a haber soldados heridos, inclusive vamos a tener soldados que van a pasar al descanso, pero con la bendita promesa de que cuando Jesús venga, tendrán la vida eterna. Vale la pena ser un soldado de Cristo. Vale la pena unirse y ser hijo de Dios. Vale la pena ser enviado como embajador de Cristo. Se enfatiza la idea de que vale la pena servir por amor a aquel que lo entregó todo para que tú y yo seamos salvos. Te invito a que llegues a conocer a Jesús, que una vez que lo llegues a conocer puedas entregarte por completo a Él y unirte a ser parte de la gran familia de Dios. Primero, acepta ser adoptado como hijo de Dios y luego únete al ejército de Cristo para ir a liberar a otros prisioneros de guerra que no saben que lo son y que necesitan conocer también a Jesús. Oremos. Gracias, Señor, por este mensaje que nos has dado. Gracias por la invitación de salir de nuestra zona de confort o de comodidad. Valió la pena salir de esa zona de comodidad. El aprendizaje que hemos obtenido, el crecimiento que hemos obtenido está por encima de lo que nosotros hubiéramos imaginado. Gracias, Señor. Y ojalá que otros también puedan salir de su zona de comodidad y tener un aprendizaje que solamente se puede tener cuando sales de esa zona. Gracias, Señor, por la invitación de cumplir nuestra misión y que cada uno de nosotros lo pueda hacer con amor, con una entrega total a aquel que tanto nos amó y que lo entregó todo para que un día podamos regresar a casa y podamos vivir en un lugar donde ya no habrá más muerte, ni dolor, ni clamor, porque todas esas cosas habrán pasado. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. El Señor les bendiga y que tengan un excelente domingo. le damos las gracias a Dios. Amén. Y a Rosita, hay tanto que estudiar y tanto que agradecer. Y yo los quiero invitar para que no se desconecten de esta programación el día de mañana. Porque estoy seguro que como soldados de Dios, todavía nos hace falta entrenamiento para ser más que vencedores. Quiero recordarles que nuestro lema dice que al que el Señor llama, Capacita. Capacita, ¿verdad? Al que envía, Acompaña. Acompaña, ¿correcto? Ahora, siempre gozosos, conectados a Jesús, aunque tengo que reconocer que a veces no estamos muy gozosos. Pero el Señor nos recuerda que debemos estar siempre gozosos. ¿Y cuándo estamos gozosos? Dice el lema, conectados a Jesús. ¿Y cómo? A través de la Biblia. A través de la Biblia, claro que sí. Y mi amigo Massinger nos dice que todos juntos, rumbo al cielo. eso, vamos rumbo al cielo, ¿verdad que sí? Amén, amén. Amigos, esta programación es un regalo de Dios por parte de el Ministerio Conéctate a Jesús, en las voces de sus hermanos Rosita, que ya se fue, y este servidor suyo, José Moreno.
Les recordamos que nos estamos preparando, según Amós 4:12, para el encuentro con nuestro Dios. Amén. El Señor les bendiga. Pasen ustedes un feliz primer día de la semana. Y tengan una feliz semana. Si no los vuelvo a ver, esperamos vernos en el cielo. Bendiciones. Bye bye. La serie Feliz para Siempre ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús, gracias a Seminarios y Tutorías TIS. Somos mucho más que cursos y clases privadas. Bendiciones.